Bueno, en este segundo encuentro vamos a trabajar el pensamiento de San Agustín, que ahora más lo vamos a denominar o referenciar como Agustín de Hipona. Un pensamiento profundamente rico y multifacético, pero antes de ahondar en su pensamiento, me gustaría explicitar tres aspectos, dos de ellos relacionados con su estilo, con su propia personalidad. El primero, y esto es más a nivel conceptual, que Agustín representa la síntesis más rica, más compleja, de toda la patrística anterior, de todo el pensamiento occidental vinculado a los padres de la Iglesia, ¿sí?, anterior a Agustín. Y digo patrística latina, no griega. En segundo lugar, y esto sí tiene que ver con un rasgo de su estilo, Agustín es un pensador retórico y muchas veces un gran polemista. Por ende, muchas de sus teorías, de sus cosmovisiones, tienen que ver fundamentalmente con sus propios interlocutores con el que él va confrontando, con las posiciones que van confrontando. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, su polémica con los maniqueos, donde Agustín ahí defiende fundamentalmente el concepto de libre arbitrio contra el determinismo maniqueo. Hay un texto de Agustín muy lindo, se llama Acerca del libre arbitrio, del Agustín juvenil, donde ahí se puede, por ejemplo, ver justamente cómo Agustín confronta ahí con los maniqueos, y otras tantas veces, por ejemplo, ya el Agustín mucho más maduro, cuando tiene una polémica con los pelagianos, con Pelagio, y ahí defiende justamente contra esta idea de libre arbitrio absoluta que pensaba Pelagio y los pelagianos. Agustín va a defender el concepto de gracia divina. O sea que en última instancia es la gracia la que puede de alguna forma activar el libre arbitrio, pero que el libre arbitrio sin la gracia divina es una nada. Fíjense entonces cómo en función de esas polémicas uno puede pensar un Agustín o otro Agustín. Incluso, como digo esto como nota a pie de página, ¿no? En el Renacimiento y en la Reforma Protestante se vuelve a activar la confrontación y la tensión entre el libre arbitrio y la predestinación. Sabemos que Lutero es un agustiniano radicalizado, y en ese sentido, digamos, hay una confrontación muy interesante entre Lutero y Erasmo. Erasmo, uno de los padres del humanismo renacentista. Y es muy interesante observar de que en esta polémica, para debatir, Lutero se basa fundamentalmente en Agustín, en algunos pasajes de la Ciudad de Dios, donde de alguna forma, esto es para discutir y no es para ahora, para una materia de grado, pero parecería ser que ahí uno podría encontrarse con un Agustín que da cabida fundamentalmente a la teoría de la predestinación. Lutero se basa en Agustín, y Erasmo, para contestarle, también se basa en Agustín. Eso es un dato como bastante interesante, ¿no? Para que vean cómo un mismo autor puede ser retomado con sentidos antagónicos y con sentidos diferentes. Eso justamente tiene que ver con esta cuestión agustiniana. El otro rasgo, el tercer rasgo importante a tener en cuenta, que también está relacionado con lo segundo, es que Agustín no es un pensador sistemático. De hecho, si uno quisiese hacer una diferencia entre Tomás y Agustín, una podría ser esta, ¿no? Sabemos que Tomás es el gran pensador sistemático, Agustín es el reverso, ¿no? Justamente es un pensador profundamente asistemático. Sin embargo, eso no quiere decir que el pensamiento de Agustín no tenga un hilo conductor. Lo tiene y es fuerte. Y aparecen tópicos que son tópicos que podríamos decir que son una constante de todo su pensamiento. Por ejemplo, el problema del mal. El problema del mal es un problema que ocupó Agustín en todo su periplo de pensamiento. Ahí, para ver incluso, lo digo como nota a pie de página, el problema del mal, es muy interesante ver cómo también, asumiendo cierta tradición neoplatónica, Agustín piensa el mal no como una sustancia, sino más bien como una dimensión privativa. O sea que el mal no se entiende, no hay una ontología del mal, porque Dios creó todas las cosas son buenas, la naturaleza es buena,
y entonces el mal se entiende como privación. Como si yo dijese, por ejemplo, el término positivo es calor, y defino al frío como ausencia de calor, pero lo que está denotando es el término calor, ¿no? Entonces esto me parece importante tenerlo en cuenta. Bueno, por otro lado, Agustín, y lo que se dio en llamar el paradigma agustiniano, ¿sí?, fue hegemónico hasta el siglo XII, final del siglo XII, principio del siglo XIII, ¿no? Y recordemos que en estos siglos nos inscribimos justamente en una cultura neoplatónica. Por ende, por ejemplo, para Agustín, bastante la influencia de Plotino, ¿cierto? Entonces esto me parece interesante tenerlo en cuenta. Agustín ha sido uno de los escritores más prolíferos, pero no cabe duda que sus dos obras más célebres, más importantes, y las que han marcado de alguna forma a Occidente, la historia de la tradición occidental, han sido las Confesiones y la Ciudad de Dios. Para teoría política vamos a trabajar fundamentalmente la Ciudad de Dios, especialmente hay un libro que es muy interesante, que es el libro 19, que valiéndome de un anacronismo casi podría interpretarse como una suerte de sociología política, ¿no? Ahí donde Agustín trabaja fundamentalmente la idea de política y coerción, y también algunos primeros libros de la Ciudad de Dios donde fundamentalmente redefine el concepto de república ciceroniana. Para Agustín va a ser muy importante la figura de Cicerón. De hecho, su concepto de república es una redefinición, con agregados sustanciales, ¿sí?, del concepto de república ciceroniana. Posteriormente me voy un poco a referir a eso. Pero por ahora basta decir esto, ¿no?, que sus dos grandes textos son La Ciudad de Dios y Las Confesiones, y si bien en esta materia, teoría política, la idea no es trabajar fundamentalmente en las confesiones, sin embargo, me parece insoslayable hacer referencia a algunos aspectos de las confesiones, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo por el tipo de sujeto, ¿no?, que refleja este tópico fundamental de Agustín de las Confesiones, ¿no? Me animaría a decir un nuevo tipo de subjetividad, pero no es subjetividad, sino me gustaría más hablar al modo Foucaultiano como una forma nueva de subjetivación, porque subjetividad es un concepto que después vamos a ver que hay que rastrearlo fundamentalmente a partir del siglo XII con Abelardo, pero acá con Agustín lo que emerge es la idea de un sujeto anclado en la intimidad, porque es muy fuerte ya la idea de tiempo, la idea de interioridad, y en fuga hacia la trascendencia. Porque recordemos que la patria de un cristiano, y lo que es importante, es fundamentalmente la vida eterna, y la salvación entendida fundamentalmente en términos individuales. Ahí uno podría jugar una contraposición, por ejemplo, entre Agustín y Aristóteles. Por ejemplo, para el mundo griego, si uno lo piensa en Aristóteles, es muy importante el concepto de espacialidad, ¿no? El espacio como fundante del ágora, el gimnasio, la asamblea, los cuerpos. Hay incluso una idea de facticidad muy fuerte, muy interesante. Mientras que en Agustín el existenciario fuerte no es la espacialidad, sino justamente la temporalidad. Porque con la temporalidad se puede pensar fundamentalmente la interioridad, ¿no? Se trata entonces, por eso digo, de un sujeto anclado en la intimidad y en fuga hacia la trascendencia. Con lo cual uno podría decir, se relativiza o se anula en cierto sentido la esfera pública, el espacio público, porque las coordenadas no están pensadas como en Aristóteles, por ejemplo, donde a un griego lo que le importaba era fundamentalmente la ciudadanía, ¿no? Esta idea del sujeto pensado fuertemente desde la esfera pública. Y tampoco no es casual que justamente en el mundo griego y en el mundo romano, uno si piensa la polis y la república, va a pensar una idea de espacialidad donde conviven, donde se conjugan
digamos, los hombres y los dioses, con lo cual no hay algo más trascendental que la república, ¿sí?, o la polis. Por eso justamente se suele hablar de una religión civil, politeísta y civil. Mientras que ya acá empezamos a hablar de una religión de la trascendencia, ¿no?, donde la patria definitiva y lo importante tiene que ver básicamente con esta vida trascendental. Ahora, ¿por qué son tan importantes las confesiones? Ahí uno entiende una hipótesis hegeliana muy fuerte, donde Hegel, en la filosofía del derecho, pero no solo en la filosofía del derecho, sino también en otras de sus obras, ¿no?, dice que el portador, el principio de la subjetividad es el cristianismo. Esto que dice Hegel uno lo puede fundamentalmente ver ya en San Agustín, porque el cristianismo trae aparejado este principio vinculado fundamentalmente a la subjetividad. E incluso me aventuro a decir por qué uno puede pensar que en los romanos, en este caso, en Agustín se ve muy bien, hay moralidad y en los griegos no hay moralidad, hay eticidad. Si bien uno podría pensar que en Sócrates ya hay un principio de moralidad. Pero bueno, esto también implica un grado de complejidad que excede ahora fundamentalmente este segundo encuentro. Pero ¿qué son las confesiones? Esto me parece interesante hacerlo notar. Las confesiones uno podría interpretarlas como el diálogo entre el yo, en este caso Agustín, y el tú divino. Donde Agustín cuenta de alguna forma cómo él se constituye en sujeto a partir de la mediación del otro. O sea que uno no se constituye a sí mismo, ¿no?, sino que uno se constituye a través de una otredad. Esto va a ser muy importante después para Lacan, ¿no?, y para toda la cuestión psicoanalítica. Pero aquí que este otro es un otro infinito, que me atraviesa, me constituye, me traspasa, pero el cual yo no lo puedo encerrar, digamos, y que incluso es un otro que en definitiva me conoce más, dice Agustín, que yo mismo. Digamos, soy constituido por una dimensión, digamos, que está afuera, que se internaliza, ¿no?, y que en definitiva me traspasa, me trasciende, ¿no? En el fondo, uno podría pensar, y acá vamos al segundo anacronismo, que Agustín está pensando la idea de inconsciente, porque justamente, ¿no?, hay una constitución que me viene del otro y en el cual yo justamente no la puedo cosificar. Entonces me gustaría ir a una cita, una célebre cita de las Confesiones, para que vean la sutileza y la riqueza que tiene este pasaje. Cito: grande es esta potencia de la memoria, muy grande, Dios mío, es un santuario vasto y sin fronteras. ¿Quién ha tocado fondo en él? Y siendo esta una potencia de mi espíritu y una parte integrante de mi naturaleza, de hecho me veo personalmente incapaz de abarcar la totalidad de lo que soy. ¿Dónde puede estar aquello que de sí mismo es incapaz de abarcar? ¿Estará fuera de él? ¿No estará en él? ¿Y cómo es que no lo abarca? Esto me deja profundamente admirado y lleno de estupor, ¿no? Esto lo pueden encontrar en las Confesiones, libro 10, apartado 15. Bueno, y destaco esto. De mi naturaleza me veo personalmente incapaz de abarcar la totalidad de lo que soy. O sea que justamente excede a su yo. Por eso digo que uno puede pensar ahí cierta noción de inconsciente. Algo me constituye una otredad, digamos, y por lo tanto, digamos, excede fundamentalmente esta idea de un yo claro y transparente para sí mismo, como lo va a instaurar Descartes, ¿no? Incluso uno podría decir que esta forma de pensar agustiniana es mucho más contemporánea que la manera cartesiana, porque nunca el sujeto deviene claro y transparente para sí mismo. Y acá podemos extrapolar fundamentalmente a la ciudad de Dios, pero hay una conexión entre
las confesiones y la ciudad de Dios, ¿no? Porque esta idea fundamentalmente de tiempo y de interioridad, pero también fundamentalmente de tiempo, va a ser muy importante para pensar la cuestión de la historia, ¿no? De hecho, se suele decir que Agustín fue el primer pensador en sentido fuerte de esbozar, de pensar una teología de la historia. Pero además, porque este criterio de esta partición del sujeto, uno podría decir acá también como que el sujeto está dividido entre la dimensión nociológica y la dimensión ontológica, nunca puede ser consciente de todas sus motivaciones, de todas sus intenciones. Por eso Agustín dice, en realidad nunca podemos saber si somos ciudadanos de la ciudad de Dios o ciudadanos de la ciudad del diablo. Porque puede haber móviles internos de nuestra voluntad, de nuestras intenciones, que escapan a nuestra mirada. Vamos a tomar un ejemplo para que se entienda bien. Yo a lo mejor me dedico a hacer muchas obras de caridad, pensando que estoy honrando a Dios, pero en el fondo puede haber un móvil oculto de mi voluntad, por el cual en realidad lo que quiero es deseo de gloria humana, incluso no dándome cuenta, ¿no? Por eso, dice Agustín, hasta último momento, uno no puede saber, Dios sí lo sabe, y ahí Lutero va a caer en una teoría de predestinación, ¿no? Quienes pertenecen a la ciudad de Dios y quienes pertenecen fundamentalmente a la ciudad del diablo, ¿no? Entonces esto me parece interesante ver el tipo de sujeto que instaura Agustín. Incluso Hannah Arendt dice en La vida del espíritu, que Agustín dice, me he convertido en una preocupación para mí mismo, cosa que Aristóteles jamás hubiese dicho, me he convertido en una preocupación para mí mismo. Hubiese dicho, me preocupa la polis, o el tipo de reflexión, no era un tipo de reflexión situado y anclado fundamentalmente en la interioridad. Ahora, ¿por qué Hegel dice que el cristianismo es el principio de subjetividad? Y en cierto sentido la base de la moral, porque se genera fundamentalmente un sujeto autorreflexivo, pero como internaliza una otredad trascendente, constante, es como decirlo en estos términos, se genera una metafísica de la infinitud. Estamos constantemente pensando fundamentalmente en nosotros mismos, pero sin arribar, o sea, se rompe esta sentencia socrática de el conócete a ti mismo. Bueno, entonces vean ustedes la vastedad, la riqueza, ¿no?, que tiene todo este tipo de pensamiento. Vamos entonces ahora a adentrarnos, sí, en los conceptos fundamentales de la ciudad de Dios. El universo de los especialistas, cuando abordan la ciudad de Dios, suelen enfatizar que la ciudad de Dios puede entenderse en relación a dos grandes momentos. Un primer momento que se denomina momento apologético, donde Agustín contrarresta a toda la tradición pagana, porque justamente piense que nosotros estamos en el contexto del saqueo de Roma y de la caída del Imperio Romano, y lo que circulaban los círculos aristocráticos del imperio pagano, pero también, digamos, mucha población popular, que el saqueo de Roma y que la culpa de la caída de Roma y del Imperio Romano tenía que ver con el abandono de las deidades romanas, de los dioses romanos a favor del dios cristiano. Entonces justamente Cicerón contrarresta este tipo de argumentos, mostrando incluso que la caída de Roma no tiene que ver con el abandono de los dioses romanos, sino que, y aquí ustedes observen el carácter retórico de Agustín, ¿no? Agustín dice, en realidad la caída de Roma tiene que ver con la corrupción de la moral, de las costumbres, que ya había sido señaladas por Cicerón. Y acá hay como una especie de trampita en esto. ¿Por qué? Porque recuerden que Cicerón es un gran pensador que vivió aproximadamente en el año 70 a.C. Pero lo que está acusando Cicerón no es la caída del Imperio Romano, sino la caída de la República, ¿no? La destrucción de la República, el quiebre de la República a favor de una lógica
que está surgiendo, que es justamente la lógica imperial. Sin embargo, Agustín se basa en Cicerón, fíjense en todos los siglos que pasaron, porque uno te podría decir del siglo 70, perdón, de los años 70 antes de Cristo a fin del siglo IV, principio del siglo V. Pero haciendo gala de su retórica, entonces lo va a utilizar a Cicerón, ¿no? Bueno, entonces, me parece importante señalar acá el contexto en el cual se inscribe la ciudad de Dios, donde pasan, incluso Agustín le lleva a escribir la ciudad de Dios muchos años, interrumpe a veces por otros escritos, por otra polémica, pero es un texto que le lleva fundamentalmente muchos años escribir. Pero me parece interesante acá referirme entonces al horizonte epocal en el que se escribe la ciudad de Dios, al contexto sociohistórico, porque es un contexto muy vivencial y muy rico. Para ver un poco qué pensaban fundamentalmente los hombres y las mujeres de ese siglo, tanto cristianos como paganos, con estos acontecimientos tan apocalípticos. Y justamente lo pensaban en clave apocalíptica, porque tanto para los cristianos como para los paganos, la caída de Roma simbolizaba en un registro imaginario, ¿sí?, la venida del juicio final, la destrucción del mundo, ¿no? Entonces era un clima extremadamente apocalíptico. Esto es muy interesante ver algunos testimonios de este momento así tan crucial, de esta crisis tan profunda de Occidente. Vamos a dos testimonios de San Jerónimo, corresponsal de Agustín, es muy importante la figura de San Jerónimo para Agustín, y Jerónimo decía lo siguiente: ¿quién hubiera podido creer que Roma, fundada sobre tantas victorias en el universo entero, iba a caer? Que todas las costas de Oriente, Egipto y África se llenarían de esclavos, hombres y mujeres, pertenecientes a la ciudad que fue en otro tiempo la señora del mundo. Que Belén, la santa, recibiría cada día reducidos a la mendicidad huéspedes de los dos sexos, en otros tiempos nobles y dueños de numerosos bienes. Y en otro pasaje dice Jerónimo: cuando la más brillante antorcha de la tierra se apagó, cuando el imperio romano fue herido en su misma capital, cuando, para hablar más exactamente, la tierra entera recibió un golpe mortal con esta única ciudad, yo quedé mudo, quedé totalmente anonadado. Fíjense en la vivencia, ¿no?, de Jerónimo, impresionante. Y además está captando muy bien, ¿no?, la fuga de la casta romana, de la aristocracia romana, que justamente tiene que trasladarse al norte de África, a Belén, en una migración masiva, justamente por la destrucción de la ciudad. O sea que es un acontecimiento extremadamente fuerte. Y Agustín, en uno de sus sermones, pues los sermones a veces eran muy interesantes, no es que los sermones eran pasivos, a veces iban con cartas, se peleaban, entraban, por ejemplo, otros partidarios de otro tipo de teología, eran como también eran experiencias muy vivenciales. Agustín dice lo siguiente: horribles noticias nos han llegado de mortandades, incendios, saqueos, asesinatos y otras muchas enormidades cometidas en aquella ciudad. No cierro los ojos a los hechos. El correo nos ha traído muchas cosas y reconozco que se han cometido innumerables barbaridades en Roma. Bueno, muy interesante entonces todos estos testimonios. También había testimonios paganos, o sea, los paganos también contestaban, por eso digo que había toda una diatriba de todas interpretaciones fuertes en relación a estos hechos. Vamos entonces ahora a adentrarnos en las categorías fundamentales de la ciudad de Dios, ya a nivel teórico, porque sí es importante decir que la ciudad de Dios va mucho más allá de una cuestión apologética. Hubiese trascendido la ciudad de Dios
¿sí? Si hubiese quedado simplemente en una cuestión apologética, sino que acá lo interesante es ver cómo la ciudad de Dios esboza, desarrolla lo que sería una filosofía, más que una filosofía, una teología de la historia. Es decir, Agustín fue el primero, en sentido fuerte, en desplegar una teología de la historia en sentido lineal y universal, porque el sujeto de la historia es la humanidad, toma el propio concepto de humanidad. Dice Agustín, la historia es interpretada por todos los hombres y las mujeres por el concepto de humanidad, pero no todos interpretan la historia de la misma forma y de la misma manera. Acá habría que hacer una aclaración si uno lo quiere comparar también con el modelo griego, por ejemplo con Tucídides, porque por eso se suele decir que los griegos nunca tuvieron una filosofía o una teología de la historia, tuvieron historiografía. Uno puede decir, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, donde Tucídides, ¿no?, historiza un concepto, un acontecimiento muy puntual como la guerra del Peloponeso. Pero no hay una reflexión de la historia en sentido universal. Por empezar, porque justamente los griegos marcaban esta idea de los griegos y los bárbaros. Entonces todo aquello que escapaba al localismo griego era pensado con otra clave, digamos, ¿no? Entonces tenían historiografía, pero no una reflexión acerca de la historia en sentido universal, en sentido teleológico, en sentido lineal, ¿no? Esto aparece en Agustín, y obviamente va a ser muy importante para todo el siglo XVIII, ¿no?, para los pensadores, tanto para Kant como para Hegel, ¿no?, porque ahí se ve también la importancia que tiene la filosofía de la historia, fundamentalmente a partir del siglo XVIII. Decía yo entonces que el protagonismo de la historia es toda la humanidad y todos los hombres, dice Agustín, y acá hago una reflexión porque en el concepto de hombre incluye el concepto de las mujeres. Bueno, evidentemente por algo ahora es tan importante el lenguaje inclusivo, porque uno se da cuenta de que el lenguaje no hay simplemente una dimensión instrumental del lenguaje. De hecho, si el inconsciente se estructura como un lenguaje, el lenguaje marca subjetividad, genera subjetividad. Entonces, es muy interesante observar que cuando decimos los hombres, los protagonistas el sujeto de humanidad y los protagonistas de la historia son todos los hombres, bueno, nos tiene que hoy, desde la actualidad, llevarnos a esta reflexión de que el concepto de mujer estaba incluido en el concepto de hombre, digamos, ¿no? Sí, digo esto como nota a pie de página, pero me parece importante poner el acento, ¿no?, sobre todo desde la actualidad. Y aparece la idea de humanidad y al mismo tiempo el singular, el individuo que es singular, que es único e irrepetible. Fíjense en que acá también es muy interesante pensar la idea de singularidad. De un individuo, pero que al mismo tiempo es un individuo singular, porque cada uno, fundamentalmente en este tipo de teología, es único e irrepetible, ¿no? Por eso me parece también interesante el tema de la singularidad. Entonces, la historia es protagonizada no solo por los hombres y las mujeres, sino también por los ángeles. Aparece en la cuestión de los ángeles, que inciden, que influyen en las conductas humanas, pero bueno, esta cuestión la voy a dejar de lado, pero simplemente la menciono. Lo que dice Agustín es que no todos los seres humanos protagonizan la historia, ¿no?, de la misma forma y con el mismo sentido, sino que la historia es atravesada, dice Agustín, por dos tipos de ciudades y dos tipos de ciudadanos. Aquí viene esta idea de la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, o la ciudad terrena, ¿sí?, y los ciudadanos de Dios y los ciudadanos de la ciudad del diablo o de la ciudad terrena. Pero es importante, muy importante, tener en cuenta esto. Primero, estas ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, son categorías espirituales. Esto quiere decir que no están situadas ni institucional ni geográficamente, sino que tienen que ver con los modos de amar, ¿no?, los modos de identificarse con un determinado objeto. Después voy a hacer referencia
a esto. Por lo tanto, no se puede decir que la ciudad de Dios es la iglesia y la ciudad terrena es el Estado. Esto fue a posteriori de Agustín, incluso para subordinar el Estado a la iglesia, sino que son criterios espirituales. Incluso Agustín dice, hay clérigos que pueden pertenecer a la ciudad del diablo y hay gobernantes que pueden pertenecer a la ciudad de Dios. O sea, el criterio entonces, vuelvo a repetir, es un criterio fundamentalmente espiritual. Y va a ser muy importante el concepto de voluntad. Acá porque Agustín define a la voluntad, un poco como adelantando esta cuestión kantiana, como la facultad del querer. La voluntad siempre quiere, siempre tiende a un objeto de ese querer, y la voluntad es la sede del libre arbitrio. O sea que el libre arbitrio reside fundamentalmente en la voluntad. Después voy a hacer referencia a estas cuestiones que ahora estoy adelantando. Y entonces en la ciudad de Dios va a haber una especie de fórmula para distinguir quiénes pertenecen a la ciudad de Dios y quiénes pertenecen a la ciudad del diablo, pero como criterio, porque como dije anteriormente, no se puede saber quiénes son ciudadanos de la ciudad de Dios y quiénes son ciudadanos de la ciudad del diablo. Pero sí hay un criterio que como criterio lo distingue muy bien, y Agustín dice lo siguiente, dice, los ciudadanos de la ciudad de Dios usan al mundo, fíjense en que ahí no hay un ascetismo, el mundo no está negado, y dice Agustín, pero gozan en Dios, o aman a Dios. O sea que el mundo puede ser un medio, si se toma como medio, nunca como fin en sí mismo, para llegar a Dios. En cambio, los ciudadanos de la ciudad de Dios, perdón, los ciudadanos de la ciudad terrena o la ciudad del diablo, es al revés. Dice, usan a Dios. Recordemos, hay una canción, cuando yo era joven, ¿no? Estaba este conjunto que era Sui Generis, que a mí me gustaba mucho, y había una letra de Charly García que decía, Dios es empleado en un gran mostrador, da para recibir, ¿no? Entonces Agustín dice, bueno, lo usan a Dios como pidiéndole cosas, gloria humana, toda una serie de cosas, como si Dios fuese un gran mercader. Entonces, usan a Dios y gozan del mundo, ponen su corazón, ¿no? Su goce fundamentalmente en el mundo y los valores del mundo que se terminan justamente absolutizando. Acá habría dos cuestiones a analizar. La primera cuestión tiene que ver con esta idea de que no podemos confundir la ciudad terrena con las sociedades terrenales. Porque las sociedades terrenales o las sociedades pensadas empírica o históricamente, dice Agustín, donde habitan los dos tipos de ciudadanos. Es como si en una misma sociedad terrenal, con sus instituciones, que para Agustín son también un bien, ¿no? Coexisten dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos de la ciudad de Dios y los ciudadanos de la ciudad del diablo. Entonces, primer punto, no confundir la ciudad terrena con criterio espiritual con las sociedades terrenales. Y el segundo criterio, y acá volvemos a un anacronismo y volvemos a adelantar cierta idea jovesiana, Agustín dice que los ciudadanos de la ciudad de Dios, como Dios es un objeto y un bien infinito, justamente hace que lo que incida fundamentalmente es la idea de caridad. Mientras que lo que preanuncia la lógica en general de los ciudadanos de la ciudad terrena, como tienen su corazón en estos fines absolutos, pero al mismo tiempo finitos, es la lógica de la guerra. Porque basta, adelantando a Hobbes, para que dos sujetos quieran el mismo objeto, que no es Dios, que Dios es infinito, que es finito y limitado, para que venga justamente una lógica de la guerra, ¿no es cierto? Entonces esto es interesante también para tenerlo como criterio. Bueno, vamos entonces a tratar de explicitar esto, de llevar esto a un plano político. Recién yo hice mención al concepto de voluntad. En Agustín la voluntad siempre quiere, y siempre quiere en relación a un objeto. Esto también tiene un trasfondo
psicoanalítico muy interesante, porque Dios está tomado, y esto es lo que da también cuenta de la mística, no como un sujeto, sino como un objeto, que en psicoanálisis podría ser, por ejemplo, el objeto primario, la madre, ¿no? Y es la voluntad que tiende a la identificación de ese objeto. Por eso los ciudadanos de la ciudad de Dios aman a Dios, se identifican fundamentalmente con ese objeto. Hay una referencia muy linda de Freud en el Malestar de la Cultura, cuando Freud piensa la experiencia de enamoramiento, dice que el yo se funda en su objeto, en el otro, digamos, ¿no? Y Agustín dice algo similar, dice, amar es adherir al objeto por puro goce. Ese objeto supremo es justamente Dios, digamos, ¿no? Y es muy, muy interesante entender entonces esta cuestión objetual, pero en el sentido pulsional. La voluntad, como facultad del querer, está pensada fundamentalmente en términos eróticos, ¿no? Es la erótica antigua, y ahí uno puede ver un Agustín antiguo. Porque el querer es el que tiende al objeto, es un movimiento erótico por el cual tendemos y nos identificamos fundamentalmente con ese objeto de elección. Por eso los ciudadanos de la ciudad de Dios se identifican fundamentalmente con Dios, ¿no? Con este objeto supremo. Este elemento va a ser muy importante porque se va a tener en cuenta para redefinir el concepto de justicia y el concepto de república ciceroniana. Porque lo que va a hacer Agustín es generar un quiebre al concepto republicano ciceroniano, con el cual Cicerón piensa el concepto de república, para pasar a otro concepto y para definir la noción de pueblo, no en el sentido de justicia, como lo pensaba Cicerón, no en sentido de relación a derechos, sino fundamentalmente en relación a una cohesión en función de su objeto de elección. Esto es bastante complejo lo que estoy explicando, pero voy a tratar de bajarlo para que se entienda de otra forma, basándome fundamentalmente en algunos pasajes y en algunos textos. Para explicar entonces todo este bagaje conceptual, tenemos que retornar a Cicerón, porque Agustín redefine su concepto de república a partir de las categorías ciceronianas. Bueno, ya habíamos dicho que Cicerón es un pensador que teoriza alrededor del año 70 a.C., y demarca fuertemente el concepto de república en un momento de crisis de la república, ¿no? Cicerón va a sostener, junto con la tradición republicana, que en cierto sentido inicia, que el fundamento de la república es la justicia. La justicia está interpretada también en términos neoplatónicos para Cicerón. Pero dice algo muy interesante, dice, el fundamento de la república es la justicia. No es que la república asegura la justicia, sino que la justicia es el fundamento de la república. Por lo tanto, dice Cicerón, si no hay justicia, no hay república. Con lo cual deviene esta idea de que no pueden existir repúblicas injustas, porque sería justamente un contrasentido. Porque justamente el fundamento de la república es la justicia. Esto es un tópico de la tradición republicana, incluso uno lo puede ver en Kant, más allá de las tensiones o de las relaciones entre un Kant liberal y un Kant republicano, pero observen que cuando Kant piensa, por ejemplo, el fundamento del Estado como Estado de Derecho, dice que el Estado de Derecho se basa fundamentalmente en tres principios a priori. Estos principios a priori son libertad en tanto hombre, igualdad en tanto súbdito, y autonomía o independencia en tanto ciudadano. Y dice, estos principios son los que aseguran, los que fundamentan el Estado de Derecho. Y si se viola uno de estos principios, ya no hay Estado de Derecho, ¿no? Por eso justamente se tiene esta idea, después en la tradición republicana, de este modelo dicotómico, o república o despotismo, pero digamos, no existe esta idea de repúblicas injustas. Esto por un lado. Por el otro lado, en la tradición republicana aparece como muy fuerte
la analogía con la dimensión musical, con la idea de armonía. ¿Por qué? Porque ¿qué supone una melodía musical? Para hacer una melodía musical, yo no puedo hacer una melodía musical con notas homogéneas e iguales, sino que tengo que hacer justamente una melodía con notas disímiles, con notas que no son iguales. Entonces Cicerón dice, los que los músicos llaman armonía, nosotros denominamos concordia. Pero la concordia se basa fundamentalmente en el principio de heterogeneidad. Hace cohesionar los elementos que son heterogéneos, pero que al mismo tiempo no tienen ni pueden disolverse. Eso se ve en la estructura republicana cuando Cicerón dice, hay una parte que pertenece al pueblo, pero por ejemplo el Senado está pensado fundamentalmente desde la idea de aristocracia. Por eso digo que el concepto de justicia es neoplatónico, porque lo que no se confunde en la República es la convergencia de estamentos bien diferenciados. En cierto sentido, por eso también la República es más bien de un corte conservador y se tensiona con la democracia. Porque justamente la democracia pone en juego. Pero esto es muy antiguo, ¿no? Por eso esta denominación de pueblo, populacho, plebe, ¿no? Empieza a jugar fuertemente ya desde estos tiempos antiguos, ¿no? E incluso el otro elemento importante que establece Cicerón es la diferenciación entre pueblo y multitud. Entonces lo que dice Cicerón es que una cosa es el pueblo, otra cosa es la multitud. Pero pueblo es la convergencia en función del derecho, ¿no? O sea que sería una voluntad cohesionada, pero al mismo tiempo que refleja toda esta diferencia de estamentos. En cambio, multitud tiene que ver con un elemento negativo, peyorativo, una especie de atomismo, y ahí hay develado también una crítica a la democracia. Fíjense qué interesante es esto para pensar la teoría política contemporánea, ¿no? Bueno, toda esta cuestión del populismo, esta tensión entre república y democracia, que es bastante antigua. Entonces leo una cita de Cicerón en el Tratado sobre la República, ¿no? El personaje, así como el personaje de Platón, la mayoría de los diálogos es Sócrates, acá en este tratado el personaje del diálogo es Escipión, el héroe cívico romano, ¿no? Y entonces Cicerón dice lo siguiente, habla Escipión, ¿no? Así pues, la república, cosa pública, es la cosa propia del pueblo. Pero pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino una congregación de hombres que aceptan las mismas leyes y tienen intereses en común. El motivo que impulsa a este agrupamiento no es tanto la debilidad, cuanto una inclinación de los hombres a vivir unidos. Esto está en el libro 1, sobre la República. Bueno, entonces queda muy en claro que para Cicerón, recuerden que esto es un encuentro, pero que después tenemos la plataforma virtual. En la plataforma virtual vamos a seleccionar otros fragmentos de Cicerón que ustedes van a ver, vamos a dar también mayor bibliografía. O sea, simplemente lo que estamos haciendo acá en esta forma de video es dar lo esencial, lo importante, pero después esto se va a complementar fundamentalmente con otro material, ¿no? Porque digamos, tendría que introducir también otra noción de república que da Cicerón, pero para lo que respecta fundamentalmente para este encuentro, basta decir lo siguiente. ¿Qué es lo que hace Agustín? Agustín, en lugar de hablar de justicia, de que el fundamento de la república es la justicia, Agustín introduce esta noción de verdadera justicia. Esta noción de verdadera justicia está pensada en términos teológicos, trascendentales, cristianos. Esto era totalmente ajeno a Cicerón. Y entonces, ¿qué concluye Agustín? Que verdadera justicia sería que todos los seres humanos puedan fundamentalmente aceptar y responder al gobierno divino.
Pero enseguida Agustín se pregunta, ¿pero es esto posible? No, porque si todos gobernaran, todos aceptaran el gobierno divino, no existiría justamente esta decisión entre los ciudadanos de la ciudad de Dios y ciudadanos de la ciudad del diablo. Entonces, al modificar, al introducir esta idea de verdadera justicia, lo que termina haciendo es otorgando un certificado de muerte a la teoría política antigua, porque ya el fundamento de la república no puede estar en el concepto de justicia, justamente por esta idea de introducir la noción de verdadera justicia. Con lo cual, la noción de república, recuerden que la virtud de la justicia era la categoría clave de toda la teoría política antigua. Lo vemos en Platón, lo vemos en Aristóteles, lo vemos en Cicerón, y Agustín está diciendo de que como no hay verdadera justicia, entonces no puede haber república. Ahora bien, como Agustín es un polemista, está polemizando fundamentalmente contra los paganos de su propia época, ¿no? En el pleno Imperio Romano. Y él no quiere sostener que no hubo república romana, al contrario, él quiere mostrar que existían valores excelsos en la República Romana, justamente para criticar fundamentalmente este nuevo acontecimiento, lo que está aconteciendo básicamente en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hace? Decide cambiar la definición de república, tomando esta idea de que el sujeto de la república es el pueblo, pero definiendo el concepto de pueblo. Ya pueblo no está definido en términos de justicia, sino que pueblo Agustín lo va a definir de la siguiente manera. Leo la cita. Esto está en el libro 19 de la Ciudad de Dios. Si descartamos esa definición de pueblo y damos esta otra, dice Agustín, el pueblo es un conjunto de seres racionales asociados por la concorde comunidad de objetos amados. O sea que lo que define a un pueblo es el vínculo con su objeto amado. Fíjense que ya hay una dimensión pulsional, no tiene que ver ni con el derecho ni con las leyes. Entonces, el pueblo es un conjunto de seres racionales asociados por la concorde comunidad de objetos amados. Para saber qué es cada pueblo es diferente, dice Agustín, es preciso examinar los objetos de su amor. No obstante, sea cual fuera su amor, si es un conjunto no de bestias, sino de seres racionales, y están ligados por la concorde comunión de objetos amados, puede llamarse sin absurdo ninguno pueblo. Cierto que será tanto mejor cuanto más nobles sean los intereses que lo ligan, y tanto peor cuanto menos nobles sean. Según esto, el pueblo romano es un pueblo y su gobierno una república, ¿no? Fíjense en que es muy interesante esto, porque después Agustín va a decir, lo que define a un pueblo entonces es el vínculo que una agrupación tiene en torno y se reúne en torno a su objeto de elección. Se deconstruye la idea de justicia, justamente para poder pensar que pueblo puede ser ahora tanto Roma, como Jerusalén, como incluso Sodoma. ¿Por qué? Porque incluso en otro pasaje Agustín compara al Imperio Romano con una banda de ladrones y dice, bueno, pero la banda de ladrones que necesita un botín para conquistar, ¿qué tienen? Un objeto en común, conquistar ese botín. Y entre ellos, ¿qué tiene que existir entre ellos? Armonía, cohesión, ¿no? Una lógica racional que los lleve a converger, ¿no? Fundamentalmente en este objeto en común. Por lo tanto, lo que está haciendo Agustín es introducir, en cierto sentido, un principio de subjetividad, donde lo que constituye un pueblo o una agrupación es su objeto de elección, que puede ser Dios o que puede ser el mundo, o que pueden ser diferentes cosas, ¿no? Con lo cual, aunque parezca tremendo que lo diga Agustín, en cierto sentido está disociando la ética de la política, porque está diciendo
que la ética en todo caso es metapolítica, pero no puede pensarse como una dimensión intrínseca a la política, porque dependerá fundamentalmente del objeto de elección de cada uno y de cada agrupación. Por eso Agustín dice, en el fondo, hay soberanos o hay gobernantes que pertenecen a la ciudad de Dios, o que pueden pertenecer también a la ciudad del diablo, ¿no? Pero ya hay una lógica que ya es fundamentalmente ajena a la teoría política antigua. Vamos a complicarlo un poquito más todavía. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos quedado con el concepto de voluntad. La voluntad como facultad del querer, pero un querer hay que distinguir, en la ciudad de Dios se distinguen distintos tipos de forma de amor, hay en la ciudad de Dios y en Agustín. Cuando nosotros hablamos del amor objetual, estamos hablando del amor erótico, porque justamente es esta idea de que el erotismo tiende a la identificación. Que hay que diferenciarlo, por ejemplo, de otra forma de amor que está en la ciudad de Dios, que es el amor caridad, que es el amor específicamente cristiano, es el amor de los ciudadanos de la ciudad de Dios. O del amor banquete, que es el amor vinculado fundamentalmente a la gratuidad divina en donde Dios nos ama generosamente, gratuitamente. Entonces, distinguir esos niveles de amor es muy fundamental. Por otro lado, el concepto de voluntad, nosotros habíamos hablado al comienzo de esta idea del pecado original. Y lo que hace el pecado es quebrantar la voluntad, dividirla en algún punto, ¿no? Por eso Hannah Arendt también en la vida del espíritu, cuando trabaja Agustín, saben que la tesis doctoral de Hannah Arendt fue sobre San Agustín y sobre el concepto de amor agustiniano. Agustín es muy importante incluso para Heidegger también. Bueno, pero lo interesante es captar esto, que como el pecado original quiebra la voluntad por sí misma no puede. Esto también está en San Pablo, no de esta forma, pero esta también es una diferencia con respecto al mundo antiguo, porque ¿qué empieza a surgir básicamente en el cristianismo, que va a tener un trasfondo psicoanalítico también muy interesante? Es esta idea de quiero pero no puedo. En psicoanálisis uno podría trabajar ahí la relación del deseo con el goce, que también es muy agustiniano, porque en Agustín está esta idea de que tenemos una memoria de Dios, porque tenemos un recuerdo de que fuimos creados por Dios, pero el pecado nos alejó. Sin embargo, sentimos una falta, un querer retornar a ese objeto primario. Fíjense en que es el esquema psicoanalítico de esta idea del objeto perdido, ¿no? Y que siempre intentamos encontrarlo y nunca llegamos. Por eso verlo a Dios es morir, justamente, ¿no? Porque, bueno, fíjense en el trasfondo que hay acá. Entonces, esta idea de quiero, pero no puedo, tiene que ver con esta idea de, uno podría decir, el deseo y el goce, ¿no? Entonces uno podría, vamos a tomar un ejemplo de nuestro mundo contemporáneo. Deseo estar flaco, que es un deseo genuino, gozo comiéndome una docena de facturas. Entonces, los medievales decían, bueno, pero ¿cómo puedo explicar esto? De que quiero pero no puedo. Ahí hay una idea de impotencia, de quiebre. Bueno, ahí es donde viene fundamentalmente el concepto de gracia divina. Y ahí me parece que sí hay una diferencia profunda entre Lutero y Agustín, porque Lutero, mejor dicho, Agustín, cree en el pecado tiene una sustancia muy fuerte, cambio la palabra, tiene de un acento muy fuerte, es muy grave, en Santo Tomás es mucho menos grave, y en Lutero es todavía más radicalizado que en Agustín. Por eso tiene que caer en una teoría de la predestinación. ¿Pero por qué digo esto? Porque en Agustín el pecado es grave, pero no elimina la memoria que todo sujeto, en tanto criatura, tiene fundamentalmente de Dios. Entonces, lo que hace la gracia divina, que es el auxilio de Dios, es ayudar a la voluntad a fortalecerse.
para poder tender a su objeto de elección. ¿Se entiende la idea? Entonces, la gracia divina no anula al libre arbitrio, sino que lo activa, ¿no? Es como una suerte de remedio. Ahora a un último pasaje de la Ciudad de Dios, del libro 19, para mostrar entonces cómo surge esta idea de política y coerción, ¿no? Que es tan fuerte en el esquema medieval. Cito, dice Agustín: esto es prescripción del orden natural. Así creó Dios al hombre, domine, dice, a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todo reptil que se mueva sobre la tierra. Y quiso que el hombre racional, hecho a su imagen, dominara únicamente a los irracionales. No el hombre al hombre, sino el hombre a la bestia. Este es el motivo de que los primeros justos hayan sido pastores y no reyes. Dios con esto manifestaba que pide el orden de las criaturas y que exige el conocimiento de los pecados. El yugo de la fe se impuso con justicia al pecador. Por eso en las Escrituras no vemos empleada la palabra siervo antes de que el justo Noé castigara con ese nombre el pecado de su hijo. Este nombre lo ha merecido, pues la culpa, no la naturaleza. Bueno, esta es una cita preciosa, muy, pero muy rica para trabajar. Primero Agustín está hablando de un primer orden natural, ¿no? Cómo fueron creadas las cosas antes del pecado original. Entonces Agustín sostiene que hay un orden natural. Por este orden natural, Dios está en la cúspide de la jerarquía, gobierna, ¿no? Gobierna a los hombres. Los hombres guardan entre sí una relación de horizontalidad, no le estaba permitido al hombre dominar al hombre, por lo tanto no existían ni las jerarquías, ni la propiedad privada, y los hombres debían dominar a los irracionales, a los animales. Fíjense que igual es muy fuerte la idea de orden y la idea de este arquetipo de poder, ¿no? de esta idea de gobierno. ¿Qué hace el pecado original? Trastoca el orden natural. No lo anula, no lo puede anular, porque no está en el poder de los hombres anular el orden natural, pero sí trastocarlo. Y esto implica consecuencias. Y ahí uno podría decir, surge la coerción, surge la propiedad privada, surge la esclavitud, porque el pecado original lo que hace es que surja de alguna forma lo político. Lo político empieza a estar escindido de lo social. Justamente hace que el hombre domine al hombre, o que haya necesidad de una autoridad justamente coercitiva. Vale decir que la coerción es, o la política entendida como coerción, solo se puede entender a partir del pecado, o a partir de la irrupción del pecado original. Como habíamos dicho en Agustín, que no solo es un clásico, sino que es un retórico, digamos, se presta a muchas interpretaciones. Así como yo, por ejemplo, mencioné que a veces Agustín compara al Imperio Romano como una banda de ladrones, otras veces dice que gracias al Imperio Romano se propagó el cristianismo, por las rutas, por la civilidad del propio Imperio Romano. Bueno, acá lo mismo. O sea, van a existir distintas interpretaciones de este pasaje que se van a basar fundamentalmente en tres interpretaciones. Una interpretación negativa del Estado, estoy hablando del Estado, es un término anacrónico, porque el Estado es una categoría moderna. Pero bueno, llamemos Estado en sentido laxo, o autoridad coercitiva. Entonces va a haber una visión negativa, muy característica de los primeros agustinianos del siglo XIX, ¿no? Que veían en Agustín que exhortaba que los cristianos no tenían que entrometerse en cuestiones de política. ¿Vieron esta idea así tan conservadora de que la política es sucia, ¿no? De exhortar fundamentalmente como la política o lo político es producto del pecado original, conlleva fundamentalmente, ¿no? Esta idea del pecado original. Y por lo tanto, un auténtico cristiano no tiene que entrometerse en asuntos temporales, en cuestiones de política. Luego tenemos la otra posición,
Esto que yo mencioné está en Agustín, pero también está esto, ¿no? La otra posición es la visión positiva del Estado, ¿no? Y ahí se liga politicidad con sociabilidad. En el sentido, dice Agustín, que el pecado lo que hace es trastocar, pero la política es previa al pecado original, porque entiende la política, como uno podría decir, a la manera aristotélica. La familia es una institución natural. La proliferación de la familia supone que alguien justamente administre, que alguien sea básicamente el administrador. Y ese podría ser, por ejemplo, el gobernante. Acá uno podría decir, no hay autoridad coercitiva, pero hay autoridad directiva. Alguien tiene que justamente organizar. Esa es en cierto sentido la salida tomista. Tomás tiene mucho de esto, pero también va a haber diferencias. Después vamos a ver por qué. Y luego hay una tercera posición, que a mí es la posición que más me gusta, que más me entusiasma, que se suele denominar posición ecléctica. Se suele decir, sí, es cierto, el Estado como entidad coercitiva, como autoridad coercitiva, es producto del pecado original, pero al mismo tiempo es una suerte de remedio, ¿no?, de paliativo a ese mismo estado de pecado. Porque sin una autoridad coercitiva, los hombres podrían terminar en una guerra de todos contra todos. Incluso uno podría pensar desde Agustín que aún el gobierno injusto es mejor que la pura anarquía, ¿no?, que uno podría interpretarla en el sentido del estado de naturaleza jovesiana. Entonces, esta dimensión se llama ecléctica y se la compara a veces también con la venida de Cristo, ¿no? Así como uno dice, Cristo fue consecuencia del pecado de los hombres, o sea, vino porque los hombres fueron pecadores, pero al mismo tiempo fue una suerte de remedio a ese mismo estado de pecado. Entonces se llama fundamentalmente posición ecléctica, ¿no?, que estaría en el intermedio de la visión negativa y de la visión positiva. Bueno, esto creo, dejamos acá, me parece que estos fueron los elementos esenciales para entender el pensamiento de Agustín.